14 de febrero de 1933. Bumpy Johnson estaba rodeado. 12 contra 1. Dutch Schultz había enviado a su equipo más letal. Tomás el Verdugo, Bento, Martín Picayelo Delaney. 10 asesinos más cuyos nombres ni siquiera la policía conocía. Lo acorralaron en el sótano del Club Algodón. Sin testigos, sin salida. Bumpy tenía 27 años. Todavía estaba aprendiendo el juego. Dutch era el mafioso más poderoso de Nueva York. Todos esperaban el mismo final. Bumpy Johnson muerto en un sótano. Pero lo que Dutch no sabía era que Bumpy Johnson no jugaba con las reglas de nadie. 90 minutos después, solo uno de esos 12 hombres salió caminando. Y entregó un mensaje que hizo palidecer a Dutch Schultz, el hombre que había matado a más de 40 personas. Esta es la historia de la noche en que Bumpy Johnson se volvió intocable. Para entender lo que sucedió aquella noche, hay que entender Harlem en 1933. Esto ya era el renacimiento de Harlem. La depresión había golpeado fuerte. La gente estaba desesperada. Y cuando la gente está desesperada, apuesta. El negocio de los números, la lotería ilegal, era el alma de Harlem. Podías apostar 5 centavos y ganar $50. Para personas que ganaban $7 a la semana, esos 5 centavos eran esperanza. Y la esperanza era moneda corriente. Dutch Schultz vio esa moneda. Era un mafioso judío alemán del Bronx que había hecho millones con el contrabando durante la Prohibición. Pero la Prohibición estaba terminando, y Dutch necesitaba un nuevo imperio. Miró hacia Harlem, vio todo ese dinero fluyendo, y decidió que lo quería, todo. Había solo un problema. Harlem ya tenía reyes. Madame Estefanía Santa Clara, la reina de los números, y su ejecutor, un joven llamado Bumpy Johnson. Bumpy era diferente a otros matones. No era simplemente un gatillero, era inteligente. Se había educado en prisión, leyendo a Shakespeare y filosofía. Entendía que el respeto en Harlem no se compraba con miedo, se ganaba con lealtad. Cuando los corredores de Madame Santa Clara eran asaltados, Bumpy recuperaba el dinero. Cuando policías corruptos intentaban extorsionar negocios de la comunidad, Bumpy los hacía desaparecer. No siempre de manera violenta. A veces solo sus carreras, sus reputaciones. Era estratégico, y se negaba a inclinarse ante Dutch Schultz. Enero de 1933. Dutch envió emisarios a Harlem. Se sentaron con Madame Santa Clara en su club de la calle 133. El mensaje era simple. Trabajen con Dutch, paguen tributo, o terminen enterrados. Madame Santa Clara, una inmigrante caribeña que había construido su imperio de la nada, miró a esos hombres blancos y dijo 2 palabras. «Váyanse». Los emisarios se giraron hacia Bumpy, parado en una esquina. «Deberías ser más inteligente con esto, muchacho». Bumpy no se movió, no habló, solo miró fijamente, esa mirada, la que hacía que los hombres revisaran sus pólizas de seguro. Los emisarios se fueron, reportaron a Dutch, y Dutch Schultz, a quien nadie le había dicho que no jamás, tomó una decisión: quemarlo todo, empezando por él. No solo quería a Bumpy muerto, quería que fuera un mensaje, público, brutal, el tipo de muerte que hace que todos los demás se alineen. 14 de febrero de 1933. Día de San Valentín. Irónico, considerando lo que estaba a punto de suceder. Bumpy recibió un soplo. Los hombres de Dutch planeaban atacar la casa de conteo de Madame Santa Clara en la avenida Lenox al amanecer. Bumpy fue a verificar solo. Ese fue su primer error. O tal vez no fue un error. Tal vez Bumpy sabía exactamente en qué se estaba metiendo. El sótano del Club Algodón. No el famoso club del centro para audiencias blancas. Este era el verdadero Club Algodón, el lugar donde los jugadores de Harlem venían a beber, apostar y resolver cuentas. El sótano era almacenamiento, cajas de licor, mesas de póker y una única salida por una escalera estrecha.
El lugar perfecto para una trampa. 4:32 de la madrugada. Bumpy descendió esas escaleras. La habitación estaba oscura excepto por un foco colgando del techo. Y entonces lo escuchó. El sonido de seguros desactivándose. 12 armas. 12 hombres saliendo de las sombras. Tomás el verdugo dio un paso adelante. Había matado a 16 hombres, siempre a corta distancia, siempre mirándolos a los ojos. Sonrió. Dutch manda saludos. Bumpy se quedó ahí, las manos a los costados, el rostro en calma. Miró alrededor lentamente, contando. 12. Miró de vuelta a Tomás. ¿Eso es todo lo que envió? La sonrisa de Tomás se desvaneció. Esa era la cosa sobre Bumpy Johnson que la gente no entendía. No fanfarroneaba. Si decía algo, lo decía en serio. Y parado ahí, superado en número 12-1, preguntando si eso era todo lo que habían enviado, eso no era bravuconería. Era cálculo. «Tienes 5 segundos para suplicar», dijo Tomás, levantando su arma. Bumpy inclinó la cabeza. «Estás cometiendo un error». «¿Qué error? Estás a punto de estar muerto». «El error es pensar que vine aquí solo». 12 armas seguían apuntándole. Pero ahora había vacilación, duda. Tomás miró hacia las escaleras. Nada. Miró de vuelta a Bumpy. «Estás mintiendo». Bumpy sonrió por primera vez. «Entonces dispara». Nadie disparó. Aquí está lo que los hombres de Dutch no sabían. Bumpy Johnson había estado peleando desde los 10 años. Charleston, Carolina del Sur, antes de mudarse a Harlem. Peleas callejeras, motines en prisión, guerras por territorio. Había aprendido algo que la mayoría nunca aprende. La violencia tiene un ritmo. Y en ese momento, Bumpy controlaba el ritmo. El dedo de Tomás se apretó en el gatillo. Última oportunidad. Bumpy se movió. Lo que sucedió después nadie pudo explicarlo completamente. El testimonio del único sobreviviente fue confuso, fragmentado. Pero esto es lo que sabemos. Bumpy no fue por un arma, fue por la luz. Un golpe. El foco se hizo añicos. Oscuridad completa. Luego caos. Los primeros disparos vinieron salvajes, en pánico. Hombres disparando a sombras, a sonidos. Tomás gritando, «¡Alto el fuego! ¡Alto el fuego!». Pero el miedo no escucha órdenes. En esa oscuridad, Bumpy se convirtió en algo más. Conocía esa habitación. Había jugado póker ahí 100 veces. Conocía cada caja, cada mesa, cada esquina. Los hombres de Dutch no. Uno por uno podías escucharlos cayendo. No por disparos. Bumpy no desperdiciaba balas. Usaba sus manos. Usaba su confusión. Usaba el hecho de que se estaban disparando entre ellos. Un grito. Un cuerpo golpeando el piso. Otro disparo. Otro grito. Tomás intentó reagruparlos. «¡Las escaleras! ¡Vayan a las escaleras!». Pero Bumpy ya estaba ahí. La violencia duró 3 minutos. 3 minutos que se sintieron como 3 horas. Y luego silencio. Cuando alguien abrió la puerta del sótano desde arriba, dejando que la luz se derramara por las escaleras, esto es lo que encontraron. 11 cuerpos. No todos muertos, pero todos caídos. Huesos rotos, heridas de bala de fuego amigo, inconscientes, sangrando. Y un hombre sentado contra la pared, hiperventilando, el arma todavía en su mano temblorosa. Martín Picayelo Delaney, el único consciente. Bumpy se había ido, desvanecido como humo. Martín se arrastró escaleras arriba, le tomó 20 minutos. Cada escalón, agonía. Costillas rotas, tal vez peor. Llegó a la calle cuando el sol salía. Detuvo un taxi con dinero empapado en sangre. Bronx, Avenida Arturo. El cuartel de Dutch Schultz, 8:17 de la mañana. Martín entró tambaleándose al club de Dutch. Dutch estaba desayunando. Huevos, tostadas, café, leyendo el periódico. Levantó la vista, vio a Martín cubierto de sangre y se quedó inmóvil. ¿Dónde están los demás? Martín solo sacudió la cabeza. ¿Dónde están mis hombres? Muertos, susurró Martín. Todos. Me dejó vivir.
Dutch se puso de pie lentamente. ¿El qué? Me dejó vivir para darte un mensaje. Toda la habitación quedó en silencio. Lugartenientes, contadores, guardaespaldas, todos observando. ¿Qué mensaje? Martín metió la mano en su chaqueta. Los hombres de Dutch llevaron las manos a sus armas, pero Martín sacó una sola carta. El as de espadas, cubierto de sangre. La colocó sobre la mesa frente a Dutch. Dijo que te dijera, Harlem no está en venta. Y si envías más hombres, envía más cartas. Está coleccionando una baraja. Dutch miró esa carta por un largo rato. Sus hombres esperaban la orden. Esperaban que Dutch desatara el infierno, que enviara 50 hombres a quemar Harlem. En cambio, Dutch levantó la carta, la estudió y sonrió. No una sonrisa feliz, una sonrisa de resignación. Tiene agallas, se lo concedo. Jefe, no podemos dejar que esto... Dutch levantó la mano. ¿Sabes cuánto cuesta ir a la guerra con alguien que no tiene miedo de morir? ¿Alguien más inteligente que tú? ¿Alguien que tiene un vecindario entero detrás? Sacudió la cabeza. Cuesta todo. ¿Y para qué? ¿Dinero de los números? Hay dinero más. ¡Fácil! Dejó caer la carta en el cenicero. La encendió. Terminamos en Harlem. Dejen que Bumpy Johnson se lo quede. La decisión sorprendió a todos. Dutch Schultz, el hombre que había ido a la guerra con Luciano, que había matado a sus propios socios, que nunca retrocedía. ¿Retrocediendo? Porque Bumpy había hecho algo que incluso Dutch respetaba. Había probado que estaba dispuesto a morir por sus principios, y hombres así no peleas contra ellos. O los matas o los dejas en paz. Y Dutch no pudo matarlo. Años después, en los 70, un periodista rastreó a un viejo empleado del Club Algodón. Le preguntó qué había pasado realmente esa noche. El viejo sonrió. ¿Quieres la verdad? Bumpy no estaba solo. ¿Qué? Tenía 4 tipos arriba todo el tiempo. Cerraron la puerta del sótano desde afuera una vez que los hombres de Dutch bajaron. Los atraparon. El periodista frunció el ceño. Bumpy podría haber matado a los 12 si hubiera querido, pero dejó a uno vivo a propósito. Porque entendía algo. Matar a los hombres de Dutch habría iniciado una guerra. Humillarlos, eso la termina. Si eso es verdad o leyenda, nadie sabe con certeza. Lo que sí sabemos es esto. Después de esa noche, Dutch Schultz nunca envió otro hombre a Harlem. Bumpy Johnson se convirtió en el rey indiscutible del bajo mundo de Harlem. Y durante los siguientes 35 años, protegió ese vecindario como si fuera su propia familia. No con violencia indiscriminada, con estrategia, con inteligencia, con un código. Y el as de espadas, Bumpy lo conservó, lo enmarcó, lo colgó en su oficina. Un recordatorio. El respeto no se da, se toma. 14 de febrero de 1933. 12 hombres caminaron hacia un sótano. Uno salió. Y Harlem nunca volvió a ser el mismo. Pero hay algo que nadie ha podido responder en casi un siglo. Cuando Bumpy bajó esas escaleras, sabiendo lo que le esperaba, ¿realmente tenía un plan? ¿O simplemente estaba dispuesto a morir esa noche y la suerte decidió que no era su momento? La diferencia entre esas dos respuestas cambia completamente cómo entendemos a Bumpy Johnson. ¿Fue un genio calculador que veía 3 movidas adelante? ¿O fue un hombre que apostó todo a una mano imposible y ganó? Tal vez la respuesta es que no importa, porque al final, lo único que cuenta es quién sale caminando. Y esa noche, Bumpy Johnson salió caminando. Los otros 12 no.